¿Y tú qué haces aquí? ¿Se te olvidó limpiar los baños? Se burló Emiliano mientras tomaba una copa de vino. Su sonrisa era descarada, y la risa de sus compañeros lo seguía como eco. Félix, con el uniforme naranja y el trapeador a su lado, bajó la mirada y fingió acomodar el carrito de limpieza. «No te pases, Emiliano, ni parece que tengas educación», intervino Valeria, con el tono firme que usaba cuando algo no le parecía justo. «¿Qué? Solo es un chiste. Además, ¿qué haces tú hablando con el conserje?», respondió Emiliano alzando una ceja. «Mejor preocúpate por ganarte el puesto, que las pasantías no duran para siempre». Valeria cruzó los brazos y lo fulminó con la mirada. Sin embargo, optó por no responder. Sus palabras no iban a cambiar nada con alguien como él. «Oye», dijo volviéndose hacia Félix, «¿te gustaría bailar?». Félix levantó la vista, sorprendido. Llevaba años viendo cómo sus empleados lo trataban con adulación exagerada cuando sabían quién era. Nadie lo había invitado a bailar, y mucho menos alguien como Valeria, que no parecía interesada en las jerarquías. «¿Bailar?», preguntó titubeando, mientras sentía las miradas de todos encima. «Sí, vamos. No creo que el ritmo sea un problema», insistió ella con una sonrisa, ignorando las risitas alrededor. Félix dudó un segundo, pero luego dejó el trapeador a un lado y siguió a Valeria hacia el centro de la pista. La música era rápida y alegre, el típico ambiente de las fiestas de fin de año. Al principio se movió torpemente, pero la seguridad de Valeria lo contagió. «No tienes que demostrar nada a nadie», dijo ella mientras giraban al compás de la música. «Solo disfruta». Félix sonrió por primera vez esa noche, pero la burla de los demás no se detuvo. Alrededor de ellos algunos compañeros susurraban y señalaban. «¿Qué te pasa, Valeria? Ahora bailas con el personal de limpieza», gritó uno de los empleados desde una mesa. Valeria se detuvo en seco y se volvió hacia ellos. «Sí, y es más decente que muchos de ustedes. ¿Algún problema?», respondió con un tono tan afilado que hizo callar al grupo. La música continuó, pero la incomodidad se sentía en el aire. Félix la miró de reojo mientras ella lo arrastraba de nuevo a la pista, como si no hubiera pasado nada. Pero algo había cambiado. Félix, escondido tras su disfraz, había visto lo que necesitaba. ¿Quién era quién en su empresa? Después de la canción, Valeria lo soltó suavemente y le ofreció una sonrisa. «Gracias por el baile, ahora tengo que irme. Pero no dejes que esos idiotas te arruinen la noche, ¿ok?», le dijo antes de desaparecer entre la multitud. Félix se quedó quieto, procesando lo que acababa de pasar. Sabía que su experimento apenas comenzaba, pero no esperaba encontrar a alguien como Valeria tan pronto. «¿Otra vez tú aquí?», preguntó Valeria con una sonrisa ligera, mientras se inclinaba sobre la máquina de café en la sala de descanso. Félix, con su uniforme naranja y el trapeador al lado, levantó la mirada. Se había vuelto su rutina diaria aparecer como el conserje y pasar desapercibido, pero Valeria siempre lograba notarlo. «Es mi trabajo, ¿no?», respondió Félix encogiéndose de hombros. «Sí, pero parece que siempre apareces cuando los demás no están, ¿eh?», bromeó ella mientras servía 2 cafés. Uno se lo pasó a Félix sin preguntar, como si fuera un gesto natural. Félix lo tomó desconcertado. Nadie en la empresa lo trataba con tanta naturalidad, y mucho menos ahora que creían que era un empleado más. «Gracias», murmuró. Valeria se sentó en la pequeña mesa redonda, y Félix, inseguro, la imitó. El silencio se instaló entre ellos por un momento, pero ella lo rompió rápidamente. «¿Sabes? No entiendo por qué la gente es tan grosera contigo. Es ridículo». Su tono era casual, pero directo, como si hablara de algo que realmente le importaba. Félix la miró detenidamente. Podía ver en sus ojos una mezcla de sinceridad y frustración. Era raro que alguien en la oficina hablara de esos temas, menos aún con tanto interés. «Supongo que no les importa mucho cómo tratan a quienes creen que están abajo de ellos», dijo Félix con cuidado, midiendo cada palabra. Valeria se recargó en la silla, pensativa, mientras giraba la taza de café entre sus manos. «Eso es justo lo que odio de esta empresa», respondió de pronto seria. «Hay tanta jerarquía que la gente pierde la noción de lo que realmente importa. Es como si tratar bien a los demás no fuera parte del trabajo». Félix asintió lentamente, pero sus pensamientos iban más allá.
Todo lo que ella decía resonaba con las preocupaciones que lo habían llevado a iniciar su experimento, pero lo que más le sorprendía era la claridad con la que Valeria veía los problemas. Ella no solo hablaba, actuaba. «¿Y por qué sigues aquí, entonces?», preguntó él curioso. «Porque quiero cambiar eso», contestó Valeria sin dudar. «Soy pasante, sí, pero sé que puedo llegar lejos. Tal vez pueda hacer las cosas de otra forma si me dan una oportunidad». Félix sonrió, impresionado por su determinación. Valeria no tenía idea de con quién estaba hablando, pero sus palabras tenían un peso que lo hacía cuestionarse aún más como líder. «¿Y qué pasa si nunca te dan esa oportunidad?», insistió él, queriendo saber más. «Pues me la gano, a mi manera», dijo ella con un brillo desafiante en los ojos. La conversación quedó en su mente durante todo el día. Después de despedirse de Valeria, Félix volvió a recorrer los pasillos, observando con más atención. Notó cómo Emiliano seguía menospreciando a los demás, cómo algunos empleados se reían de los errores ajenos y cómo las sonrisas desaparecían en cuanto los jefes se iban. Era un patrón que lo irritaba profundamente. Esa misma tarde, en una reunión en la que Félix participó de incógnito, escuchó a Emiliano alardear sobre su capacidad de liderazgo mientras ignoraba las ideas de un compañero más joven. Félix apretó los dientes, pero se obligó a guardar silencio. No era el momento de intervenir todavía. Sin embargo, cada interacción con Valeria lo hacía sentir más incómodo con su doble vida. Ella confiaba en él como un amigo, compartiendo historias sobre sus sacrificios personales para mantener a su madre y su hermano menor. Mientras tanto, él acumulaba notas sobre el comportamiento de los empleados, preparándose para una eventual confrontación. En una ocasión, mientras limpiaba cerca de la oficina de diseño, escuchó a Valeria defender a una compañera que había cometido un error en un proyecto. «¿Cómo esperas que aprenda si la criticas cada vez que intenta algo?», le dijo Valeria a Emiliano, quien había levantado la voz frente a todos. «Si de verdad quieres ser un buen líder, empieza por no humillar a tu equipo». La sala quedó en silencio. Emiliano la miró furioso, pero no respondió. Félix, desde el pasillo, sonrió para sí mismo. Cada vez estaba más claro que Valeria era lo que la empresa necesitaba. Un recordatorio de que la empatía no era una debilidad, sino una fortaleza. Esa noche, Félix escribió un mensaje anónimo al equipo de recursos humanos, recomendando que Valeria fuera promovida a un puesto donde pudiera liderar un proyecto pequeño. No podía revelar su verdadera identidad aún, pero estaba decidido a apoyarla desde las sombras. Mientras enviaba el mensaje desde su computadora personal, miró su reflejo en la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo correcto. Sin embargo, sabía que la verdad no podía esconderse para siempre. «¿Cómo sigues aguantando a Emiliano?», preguntó Félix, mientras Valeria se sentaba frente a él en la cafetería de la empresa. Habían caído en una rutina. Ella siempre terminaba buscando una pausa en sus días agitados, y él, siempre en su uniforme naranja, estaba ahí, escuchando. «No tengo opción, ¿no?», respondió Valeria, encogiéndose de hombros mientras revolvía su café. «Pero la verdad, creo que ya lo tengo medido. Habla mucho, pero no actúa. Prefiere que otros hagan el trabajo para él». Félix asintió en silencio. Sabía perfectamente lo que Valeria decía. Había visto a Emiliano ignorar responsabilidades y robarse el crédito por el trabajo de otros. La diferencia era que Félix lo estaba documentando todo. «¿Y si pudieras cambiar algo aquí, qué sería?», preguntó él de repente, inclinándose ligeramente hacia ella. Valeria lo miró, sorprendida por la pregunta. Había algo en su tono que no era propio de un simple conserje. Empezaría por derribar las jerarquías absurdas», dijo finalmente. «No me malinterpretes. Entiendo que tiene que haber líderes, pero eso no significa que los demás sean menos. En esta empresa muchos tratan a los de abajo como si fueran invisibles. Eso tiene que cambiar». Félix mantuvo la mirada fija en su taza de café, asimilando cada palabra. Sabía que Valeria hablaba desde el corazón, pero también veía en sus palabras un reflejo de sus propios fallos como líder. Él había permitido que esa cultura se formara sin siquiera darse cuenta. «¿Y si te dieran la oportunidad?», insistió Félix, midiendo su tono. «¿Qué harías diferente?». Valeria soltó una pequeña risa, como si la pregunta le pareciera absurda. «Primero tendría que sobrevivir esta pasantía, ¿no crees?».
pero si algún día tengo esa oportunidad, empezaría escuchando. Es lo que falta aquí. Nadie escucha, todos quieren hablar, pero nadie presta atención a lo que de verdad importa. La conversación quedó grabada en la mente de Félix mientras volvía a su recorrido. Valeria no sabía que, gracias a su recomendación anónima, pronto sería invitada a participar en un proyecto piloto de diseño. Pero mientras eso ocurría, el ambiente seguía deteriorándose. Al día siguiente, mientras limpiaba un área común, Félix escuchó una conversación que lo hizo detenerse. Emiliano, con su típica voz autoritaria, hablaba con dos empleados más jóvenes. Miren, si quieren avanzar aquí, tienen que dejar de preocuparse por esas tonterías de trabajar en equipo. Al final del día, lo único que importa es destacar. Yo lo aprendí a la mala, así que ahórrense el drama y piensen en ustedes mismos. Los jóvenes asintieron con expresiones incómodas, claramente no queriendo contrariar a Emiliano. Félix, desde el rincón, apretó el trapeador con fuerza. Sabía que no podía intervenir todavía, pero momentos como ese reafirmaban su decisión de exponer lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no todo eran malas noticias. Más tarde, mientras revisaba los correos electrónicos del equipo de recursos humanos, Félix vio la aprobación oficial para el proyecto piloto en el que Valeria tendría un papel clave. Era un paso pequeño, pero suficiente para que ella mostrara su potencial. Un par de semanas después, Félix cruzó caminos con Valeria en el pasillo mientras ella revisaba su celular con una expresión de asombro. «Me eligieron para liderar un proyecto piloto», dijo ella, apenas conteniendo la emoción. Félix sonrió ligeramente, pero su tono se mantuvo neutral. «Eso suena increíble. ¿De qué se trata?» «Es algo relacionado con un nuevo software de diseño para el mercado educativo», explicó, su entusiasmo evidente. «No sé cómo, pero parece que alguien notó mi trabajo». Félix asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y culpabilidad. Aunque la decisión final no había dependido de él, sabía que su recomendación había inclinado la balanza a su favor. «Te lo mereces. Siempre he pensado que tenías algo especial», comentó. Valeria lo miró, un poco sorprendida por el comentario, pero no dijo nada. En cambio, sonrió y siguió caminando, claramente emocionada por lo que estaba por venir. Esa misma tarde, Félix escuchó otra discusión, esta vez más intensa. Valeria y Emiliano estaban en la sala de diseño y aunque la puerta estaba entreabierta, sus voces resonaban con claridad. «¿De verdad crees que puedes manejar algo así?», se burló Emiliano. «Apenas eres una pasante». «No solo creo que puedo, lo voy a hacer», respondió Valeria con firmeza, «y no necesito tu aprobación para intentarlo. ¿Crees que alguien como tú puede destacar aquí? Todo esto es un juego político, Valeria. No se trata de talento». Félix apretó los puños mientras escuchaba. La falta de respeto de Emiliano era algo que no podía seguir tolerando. Sabía que pronto llegaría el momento de intervenir, pero todavía necesitaba más pruebas. Al final del día, Félix anotó cada interacción en su libreta. Cada vez estaba más convencido de que, aunque su experimento había comenzado como una prueba, ahora era una misión personal. Valeria merecía algo mejor, y su empresa necesitaba un cambio radical, pero el tiempo para actuar estaba acercándose rápidamente. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó Valeria mientras se sentaba junto a Félix en la sala de descanso, como lo hacía casi todos los días. Esta vez no parecía tan alegre. Su ceño fruncido y la taza de café sin tocar frente a ella lo decían todo. «¿Hacer sobre qué?», respondió Félix, fingiendo desinterés mientras ajustaba su trapeador. «Sobre todo lo que pasa aquí. No soy ciega, sé que lo ves. La forma en que Emiliano trata a la gente, cómo algunos se aprovechan del trabajo de otros, es frustrante». Suspiró y se apoyó en la mesa. «Pero lo peor es que los de arriba no hacen nada. Es como si no les importara». Félix la observó de reojo. Su decepción era evidente, y aunque quería confesarle la verdad, sabía que no podía hacerlo. No todavía. «Quizás lo único que puedes hacer es enfocarte en lo que está en tus manos», sugirió con un tono neutral. Valeria lo miró con una mezcla de cansancio y determinación. «Eso intento, pero no voy a quedarme callada, Félix. No me importa si soy pasante o si me juego el cuello. Alguien tiene que decir algo». Félix se sintió dividido. Admiraba su valentía, pero también sabía que esa actitud podría costarle caro en un ambiente tan competitivo y tóxico.
Decidió cambiar de tema, aunque sus pensamientos siguieron girando en torno a lo que acababa de escuchar. Más tarde, mientras Félix pasaba desapercibido cerca del área administrativa, escuchó a Emiliano riéndose a carcajadas con un grupo de empleados. Lo que decían hizo que Félix detuviera su trapeador. ¿Viste cómo Valeria intentó defender ese proyecto? ¡Qué patético!, ¿no?, decía Emiliano burlándose descaradamente. Cree que porque le dieron una oportunidad ya está en mi nivel. Pobrecita. Tal vez solo necesita a alguien que le enseñe cómo funciona esto, comentó otro empleado riéndose nerviosamente. O mejor que se quede callada y deje que los profesionales se encarguen, añadió Emiliano con una sonrisa de autosuficiencia. Félix sintió un calor subirle por la espalda, pero respiró profundamente y se obligó a mantenerse en control. No era el momento de enfrentarlo. En lugar de eso, tomó nota mental de cada palabra, añadiéndolas al creciente archivo que estaba construyendo sobre Emiliano y sus comportamientos. El ambiente en la oficina continuaba deteriorándose. Félix veía cómo Valeria trabajaba incansablemente en el proyecto piloto, mientras Emiliano hacía lo imposible por sabotearla. En una reunión, Emiliano incluso llegó a decir frente a todos: ¿seguro que esto es lo mejor que podemos presentar? Parece algo que un estudiante de primer semestre haría. La sala quedó en silencio, y Valeria, visiblemente afectada, levantó la barbilla y respondió con firmeza: es un trabajo en progreso, y estoy segura de que cuando esté terminado será lo suficientemente bueno para cualquier cliente. Pero si tienes una crítica constructiva, estoy abierta a escucharla. La respuesta sorprendió a todos, incluso a Félix, que observaba desde el fondo de la sala. Pero Emiliano solo se limitó a sonreír de manera condescendiente y no dijo nada más. Una tarde, mientras Félix limpiaba cerca del área de diseño, notó que Valeria se quedaba más tarde que de costumbre. La oficina estaba casi vacía, pero ella seguía trabajando, revisando una y otra vez los detalles de su presentación. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó Félix, acercándose con cuidado. Asegurándome de que esto sea perfecto. No voy a darle a Emiliano otra oportunidad de pisotearme, respondió ella sin apartar la vista de su computadora. ¿Y crees que vale la pena?, preguntó él, genuinamente interesado. Valeria lo miró directamente, con un brillo desafiante en los ojos. No sé si vale la pena para ellos, pero sí para mí. No voy a dejar que me intimiden, Félix. Sé que soy buena en lo que hago, y voy a demostrarlo. Félix asintió lentamente. Cada día estaba más convencido de que Valeria era el tipo de persona que su empresa necesitaba, alguien que podía cambiar la cultura desde dentro, pero también sabía que su lucha no sería fácil, especialmente con Emiliano como enemigo. Poco después, Félix notó que Emiliano estaba llevando las cosas aún más lejos. Había comenzado a desacreditar a Valeria ante otros empleados, difundiendo rumores y minimizando su trabajo. Félix decidió que era hora de actuar. Esa noche, desde su computadora personal, Félix redactó un correo electrónico detallado a Recursos Humanos. Incluyó las pruebas que había recopilado sobre el comportamiento de Emiliano, desde las grabaciones de sus burlas hasta las notas de sus comentarios en reuniones. También incluyó una recomendación para que Valeria recibiera mayor apoyo en su proyecto. Sabía que no podía revelar todavía quién era, pero estaba decidido a que la verdad saliera a la luz. Mientras enviaba el correo, Félix sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. Era un paso pequeño, pero importante. A pesar de sus esfuerzos, Félix sabía que el conflicto con Emiliano estaba lejos de terminar, y aunque Valeria no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora. ¿Qué demonios significa esto? La voz de Emiliano resonó en la sala de reuniones, cargada de ira. La tensión en el ambiente era palpable. Félix, todavía vestido con su uniforme de conserje, estaba al fondo, limpiando una esquina mientras escuchaba atentamente. Valeria, sentada en el centro de la mesa con sus compañeros, levantó la vista, confundida. Emiliano sostenía una carpeta con fuerza, sus nudillos blancos de tanto apretarla. ¿Por qué Recursos Humanos me está pidiendo explicaciones sobre mi comportamiento?, continuó, fulminando a todos con la mirada. ¿Quién tuvo el descaro de reportarme? Nadie respondió. La sala estaba en completo silencio. Valeria miró de reojo a Félix, quien parecía concentrado en pasar un trapo por la superficie de una mesa.
Sin embargo, notó algo en su expresión, calma, como si él ya supiera lo que estaba ocurriendo. «Esto es ridículo. ¿Qué clase de idiotez es esta?», gruñó Emiliano dejando caer la carpeta en la mesa. Unos papeles se desparramaron y Valeria alcanzó a leer fragmentos de los reportes, acusaciones de acoso laboral, comentarios despectivos y comportamiento poco profesional. «Si me disculpan, algunos de nosotros tenemos trabajo que hacer», dijo Valeria, levantándose para salir de la sala. Pero antes de que pudiera dar un paso, Emiliano habló de nuevo, esta vez dirigiéndose directamente a ella. «Fuiste tú, ¿verdad?». Su tono era agresivo, casi amenazante. «Esto tiene tus huellas por todas partes. Pensé que querías ganarte tu lugar, pero ya veo cómo juegas». Valeria lo enfrentó sin bajar la mirada. «No necesito inventar nada para que Recursos Humanos investigue tu comportamiento, Emiliano. Si están preguntando, tal vez deberías pensar en cómo tratas a los demás». El rostro de Emiliano se torció en una mezcla de furia y burla. Parecía a punto de decir algo más, pero en ese momento, Félix dejó caer su trapeador al suelo con un golpe seco. Todos giraron la cabeza hacia él. «Disculpen», dijo Félix con una voz que nadie esperaba, firme, segura y sin rastro de servilismo. «Creo que ya escuché suficiente». Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Por qué un conserje hablaba con tanta autoridad? Emiliano soltó una risa sarcástica. «¿Y tú quién te crees que eres?», espetó, cruzándose de brazos. Félix se detuvo frente a la mesa, quitándose lentamente los guantes de trabajo. Cuando habló lo hizo con calma, pero sus palabras cayeron como una bomba. «Soy Félix Montenegro, el dueño de esta empresa, y creo que es hora de que tengamos una conversación sobre lo que realmente está pasando aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Las caras de los empleados mostraban una mezcla de sorpresa, miedo y vergüenza. Emiliano, por su parte, parecía haber perdido todo el color de su rostro. «Esto tiene que ser una broma», murmuró Emiliano, tratando de recomponerse. «No es una broma», dijo Félix mirando directamente a Emiliano. «Llevo meses observando cómo manejas tu equipo, cómo tratas a tus compañeros y cómo actúas cuando crees que nadie está mirando. Y déjame decirte algo, no estoy impresionado». Valeria se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de ocurrir. Félix Montenegro, el hombre al que todos trataban como una figura intocable y distante, había estado frente a ellos todo el tiempo y había visto todo. Después de la reunión, Félix convocó a una junta con Recursos Humanos y algunos líderes del equipo. Emiliano fue suspendido temporalmente mientras se realizaba una investigación completa. La noticia corrió como pólvora por la oficina, dejando a todos en shock. Valeria, aún aturdida, se acercó a Félix mientras él recogía sus cosas de la sala de reuniones. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras. «¿Por qué?», fue lo único que logró preguntar. Félix la miró, con una expresión mezcla de cansancio y sinceridad, porque necesitaba saber quiénes son en realidad, no las personas que se muestran cuando creen que los jefes están mirando, sino quiénes son cuando piensan que nadie importa. Valeria lo observó en silencio. Una parte de ella se sentía traicionada. Había confiado en él, había compartido partes de su vida que no compartía con cualquiera, y ahora sabía que él había estado escondiendo su verdadera identidad todo el tiempo. «Podrías haber hecho esto de otra manera», dijo finalmente, con un tono más frío del que esperaba. «Tal vez, pero no estaría tan seguro de lo que descubrí si no lo hubiera hecho así», respondió Félix, con la misma calma que había mostrado durante toda la confrontación. Valeria asintió lentamente, pero no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala. Félix la observó irse, sabiendo que había mucho que reparar, pero también sabiendo que había hecho lo correcto. Esa noche, Félix se quedó en la oficina mucho después de que todos se habían ido. Se sentó en su despacho, mirando por la ventana hacia la ciudad. Por primera vez en meses, ya no llevaba el uniforme de conserje, pero aunque el experimento había terminado, las consecuencias apenas comenzaban. La oficina estaba inusualmente silenciosa al día siguiente. Los empleados apenas intercambiaban palabras, todavía digiriendo lo que había ocurrido. Félix Montenegro, el hombre que todos pensaban que era un empresario distante, ahora representaba un enigma. La revelación de su identidad había generado rumores y una incomodidad palpable. Valeria llegó temprano, como siempre,
pero esta vez su rutina fue distinta. Había evitado pasar cerca del despacho de Félix, consciente de que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Sin embargo, no pudo evitar sobresaltarse cuando él apareció inesperadamente en su camino. «Valeria, ¿podemos hablar?», preguntó Félix con un tono serio pero no intimidante. Ella lo miró vacilante. Aunque aún sentía una mezcla de rabia y confusión, asintió con un movimiento brusco y lo siguió hasta una pequeña sala de reuniones. Félix cerró la puerta detrás de ellos y se sentó frente a ella. «Sé que estás molesta y tienes todo el derecho de estarlo», comenzó Félix, mirándola directamente a los ojos. «Pero quiero explicarte por qué hice lo que hice». Valeria cruzó los brazos y lo observó esperando. «Cuando empecé este experimento, no sabía qué iba a encontrar. Tenía sospechas de que había problemas serios en la empresa, pero no quería basarme en rumores. Quería verlo con mis propios ojos. Quería entender cómo se sentían los empleados que no tienen una voz aquí», dijo Félix, su tono pausado, pero cargado de sinceridad. «No me imaginé que iba a conocer a alguien como tú». Valeria arqueó una ceja, manteniendo su distancia emocional. «¿Alguien como yo?», preguntó con un toque de sarcasmo en su voz. «Alguien que no solo ve los problemas, sino que hace algo al respecto. Alguien que lucha por lo que cree, incluso cuando el sistema parece estar en su contra», respondió Félix, inclinándose hacia adelante ligeramente. «Tú me abriste los ojos a muchas cosas, Valeria. Tu valentía me hizo darme cuenta de que yo también tenía que cambiar». Ella lo miró, procesando sus palabras. Quería seguir molesta. Quería gritarle que lo que había hecho estaba mal, pero también veía en sus ojos algo que no esperaba: arrepentimiento genuino. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Félix tomó aire profundamente antes de responder. «Voy a arreglar esto. Emiliano está suspendido y enfrentará las consecuencias de sus acciones. Pero eso no es suficiente. Quiero transformar esta empresa desde la raíz, y quiero que tú seas parte de eso». Valeria lo miró incrédula. «¿Parte de qué? ¿De otro experimento?», Félix negó con la cabeza. «No, quiero que seas parte del cambio real. Te ofrezco un puesto en el equipo de liderazgo del proyecto que presentaste. No es solo una promoción, es una oportunidad para que tus ideas sean escuchadas y para que marques una diferencia». Valeria guardó silencio. La propuesta era tentadora, pero aún sentía que algo no estaba del todo claro. «¿Y por qué debería confiar en ti después de todo esto?», preguntó finalmente. Félix sostuvo su mirada. «No quiero que confíes en mí ahora. Quiero ganarme esa confianza día a día. Pero también sé que esta empresa necesita gente como tú. Gente que no tenga miedo de desafiar las cosas como están». Hizo una pausa, su voz bajando un poco. «Si decides aceptar, no será por mí. Será por lo que tú crees que puedes lograr aquí». Valeria miró hacia la ventana por un momento, pensando. Había trabajado duro para llegar hasta donde estaba, y aunque no le gustaba cómo Félix había manejado las cosas, no podía ignorar la oportunidad que tenía frente a ella. «Está bien», dijo finalmente, girándose hacia él. «Acepto, pero con una condición». «Dime», respondió Félix, dispuesto a escuchar. «Quiero independencia total en este proyecto. Nada de interferencias de Emiliano, ni de nadie más. Si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera». Félix sonrió levemente. «Hecho». Durante las semanas siguientes, Valeria comenzó a liderar su equipo en el desarrollo del proyecto de software de diseño educativo. Aunque la tensión inicial con Félix no desapareció de inmediato, comenzaron a construir una relación basada en respeto mutuo. Félix, por su parte, se mantuvo al margen, observando cómo Valeria brillaba en su rol. Sin embargo, la sombra de Emiliano aún pendía sobre la oficina. Aunque estaba suspendido, Félix sabía que el verdadero cambio no llegaría hasta que la cultura de la empresa fuera completamente transformada. Mientras tanto, Valeria seguía enfrentándose a los retos del día a día, sabiendo que su trabajo no solo representaba un logro personal, sino una oportunidad para demostrar que el cambio era posible. Una tarde, mientras Félix revisaba los avances del proyecto en su oficina, recibió un correo de Valeria. El asunto decía: «Pequeño recordatorio». Abrió el mensaje y encontró una frase breve pero significativa: «El cambio no se logra desde la cima, sino desde adentro». Félix sonrió, sabiendo que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. «¿Es verdad que Emiliano está intentando apelar su suspensión?»,
preguntó Valeria, entrando rápidamente en la sala de reuniones donde Félix estaba revisando papeles. Félix levantó la vista, notando el tono tenso de su voz. Valeria cerró la puerta detrás de ella, visiblemente frustrada. Sí, es cierto, tiene derecho a presentar una apelación como cualquier empleado, pero eso no cambia los hechos. Recursos Humanos ya tiene toda la evidencia de su comportamiento, respondió Félix con calma, dejando los documentos a un lado. ¿Y qué pasa si lo dejan regresar? ¿Cómo voy a trabajar sabiendo que alguien como él podría seguir aquí?, insistió Valeria, cruzándose de brazos. Félix hizo una pausa, analizando sus palabras. Sabía que Valeria no estaba hablando solo de Emiliano, sino de la posibilidad de que los problemas estructurales que ella había señalado pudieran permanecer sin resolver. No voy a permitir que eso ocurra, dijo finalmente con firmeza. Emiliano puede intentar lo que quiera, pero los hechos están de nuestro lado. Además, no estoy interesado en personas que destruyen el ambiente de trabajo. Él ya demostró que no tiene un lugar en esta empresa. Valeria lo miró, buscando algún indicio de duda en sus palabras, pero Félix parecía seguro de lo que decía, y eso le dio un poco de alivio. Bien, respondió ella, respirando profundamente para calmarse, porque no pienso retroceder. No después de todo lo que hemos trabajado en este proyecto. Félix asintió, admirando la pasión con la que Valeria enfrentaba cada obstáculo. Era esa determinación la que lo había impulsado a tomar decisiones que nunca imaginó, como exponer a alguien como Emiliano o cambiar las políticas internas de la empresa, pero sabía que el camino hacia el cambio aún estaba lleno de desafíos. Esa misma semana, Valeria presentó los avances de su proyecto piloto al comité directivo. Félix estaba sentado al fondo de la sala, observando en silencio cómo Valeria dominaba la presentación. Su seguridad y conocimiento técnico impresionaron a todos en la sala, incluso a los ejecutivos que inicialmente habían dudado de su capacidad. La idea no es solo crear un software funcional, sino construir una herramienta que realmente transforme la forma en que las escuelas diseñan sus espacios de aprendizaje, explicó Valeria, mientras pasaba de una diapositiva a otra. Esto no es un producto, es una solución para un problema real. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Félix notó que incluso los más escépticos se inclinaban hacia adelante, interesados en lo que acababan de escuchar. Valeria había logrado lo que pocos podían, convencer a todos con argumentos sólidos y una visión clara. Al salir de la sala, Félix se acercó a Valeria. «Estuviste increíble ahí dentro», le dijo genuinamente impresionado. Valeria sonrió ligeramente, todavía llena de adrenalina. «Gracias, pero esto apenas es el comienzo. Ahora tenemos que asegurarnos de que el proyecto funcione de verdad». Félix asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo sé, y estoy aquí para lo que necesites». Mientras Valeria celebraba con su equipo, Félix regresó a su oficina, donde lo esperaba un correo inesperado de Recursos Humanos. La apelación de Emiliano había sido rechazada, y la decisión de despedirlo era final. Aunque sabía que era lo correcto, Félix no sintió satisfacción. El problema no era solo Emiliano. Él había permitido que esa cultura creciera bajo su liderazgo. Esa noche envió un correo masivo a todos los empleados de la empresa. En él admitía que la cultura de Horizonte Digital no era perfecta y que se habían cometido errores, pero también prometía cambios reales, invitando a todos a ser parte del proceso. «El cambio no depende solo de los líderes», escribió, «sino de todos los que formamos esta empresa. Juntos podemos construir algo mejor». Forestan, la reacción al correo fue mixta. Algunos empleados lo vieron como un gesto positivo, mientras que otros lo consideraron insuficiente. Valeria, por su parte, leyó el mensaje en su casa esa noche y no pudo evitar sentir una pequeña chispa de esperanza. Félix estaba intentando cambiar, y aunque no sabía si lo lograría, estaba dispuesta a seguir luchando por lo que creía. Días después, Félix organizó una reunión general en la oficina. Valeria se encontraba entre los empleados que llenaban la sala, observando cómo Félix subía al escenario con una carpeta en la mano. Su discurso fue breve, pero poderoso. Esta empresa nació con la intención de innovar, pero en algún punto perdimos el rumbo. Permitimos que las jerarquías se convirtieran en muros en lugar de puentes. Y eso es culpa mía. Félix hizo una pausa,
mirando a todos. Pero también creo que podemos cambiar, y no voy a hacerlo solo. Necesito su ayuda. Hubo un silencio incómodo en la sala, pero poco a poco algunas personas comenzaron a aplaudir. Valeria observó el rostro de Félix mientras hablaba, notando que, por primera vez, parecía realmente vulnerable. No era el empresario inalcanzable que todos pensaban, sino alguien que estaba dispuesto a reconocer sus errores. Mientras salían de la reunión, uno de los diseñadores del equipo de Valeria se acercó a ella. ¿Crees que lo dice en serio?, preguntó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Valeria lo pensó por un momento antes de responder. No sé, pero si no lo intenta, yo sí lo haré. No puedo quedarme esperando. La determinación en su voz dejó claro que, pase lo que pase, Valeria no pensaba rendirse. Valeria caminaba rápidamente hacia la sala de reuniones, donde se llevaría a cabo la primera junta oficial del proyecto piloto. Era un momento crucial. No solo sería la primera vez que liderara un equipo como figura clave, sino también una oportunidad para demostrar que el cambio en Horizonte Digital era posible. Cuando llegó, encontró a su equipo ya reunido. Había rostros familiares como su amiga Clara, otra diseñadora con quien había compartido largas noches de trabajo, pero también había caras nuevas, ingenieros y analistas que habían sido asignados específicamente al proyecto. El ambiente estaba cargado de expectativa. Bien, vamos a comenzar, dijo Valeria, dejando sus notas sobre la mesa y proyectando las primeras diapositivas en la pantalla. Este proyecto no solo es una herramienta de diseño, es una oportunidad para transformar cómo se percibe el aprendizaje. Si hacemos esto bien, podemos dejar una marca real, algo que tenga impacto más allá de esta oficina. El equipo escuchaba con atención, algunos asintiendo en señal de apoyo. Valeria sintió una oleada de energía. Este era su momento. Necesito que todos se sientan parte de esto. Aquí no hay jerarquías. Si tienen ideas, inquietudes o críticas, quiero escucharlas. El único requisito es que hablemos con respeto y que trabajemos juntos. Clara, sentada al otro lado de la mesa, levantó la mano. ¿Y qué pasa si nos enfrentamos a bloqueos externos?, preguntó, refiriéndose a los departamentos que todavía operaban con la antigua mentalidad de jerarquías rígidas. Valeria respiró profundamente antes de responder. Nos enfrentaremos a eso juntos, pero les prometo que, mientras yo esté aquí, nadie va a pisotear nuestro trabajo. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Valeria trabajaba incansablemente con su equipo, reuniéndose con expertos en educación, refinando conceptos de diseño y enfrentando los retos técnicos que surgían. Félix, aunque se mantenía al margen, pasaba ocasionalmente a los espacios de trabajo para observar y de vez en cuando ofrecer palabras de aliento. Una tarde, mientras Valeria revisaba bocetos con Clara, Félix entró al área de diseño con una caja en las manos. Pequeño regalo para el equipo, dijo, dejando la caja sobre una mesa cercana. Dentro había termos personalizados con el nombre del proyecto y una nota que decía: el esfuerzo compartido siempre tiene más impacto. FM. ¿Sabes de cuándo eres tan detallista?, preguntó Valeria con una sonrisa escéptica cruzándose de brazos. Desde que entendí que los pequeños gestos cuentan, respondió Félix con tranquilidad. El equipo agradeció el gesto y Félix se retiró sin interrumpir más. Valeria observó cómo algunos miembros del equipo comentaban sobre el cambio en la actitud de Félix. Era sutil, pero notaban que estaba intentando acercarse de una forma que antes no hacía. Una semana antes de la presentación final del proyecto, Valeria enfrentó un obstáculo inesperado. Un departamento clave que debía proporcionar datos para la plataforma se retrasó deliberadamente. Cuando intentó hablar con el líder del equipo, recibió una respuesta fría. Estamos priorizando otras cosas ahora mismo. Tal vez puedan esperar un par de semanas más. Valeria sabía que el retraso pondría en riesgo todo el cronograma. Frustrada, decidió ir directamente con Félix. Entró a su oficina sin previo aviso, algo que no hubiera hecho meses atrás. Necesito tu ayuda, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Félix la miró, sorprendido por su tono directo. ¿Qué pasa? Valeria le explicó la situación, detallando cómo el otro equipo parecía estar obstaculizando el proyecto intencionalmente. No quiero que uses tu poder para forzar nada, aclaró, pero necesito que dejes claro que este proyecto es una prioridad para la empresa.
Si no tenemos esos datos, estamos acabados. Félix asintió, levantándose de su silla. Vamos. ¿A dónde?, preguntó Valeria siguiéndolo. A resolver esto ahora mismo. La reunión con el equipo problemático fue breve pero contundente. Félix dejó claro que cualquier obstáculo innecesario sería considerado como una falta al compromiso de la empresa con la innovación y el respeto por los proyectos internos. Los datos fueron entregados esa misma tarde. Cuando Félix y Valeria regresaron al área de diseño, ella lo miró con una mezcla de agradecimiento y agotamiento. «Gracias por eso», dijo, «pero no quiero que sientan que tienes que estar siempre detrás de mí para que las cosas funcionen». Félix sonrió levemente. «No es eso. Solo estoy asegurándome de que tengas el espacio para hacer lo que sabes hacer. Lo demás es tu trabajo». Valeria asintió. Aunque aún había una distancia entre ellos, poco a poco se sentía más cómoda trabajando a su lado. La noche antes de la presentación final, Valeria se quedó sola en la oficina, revisando cada detalle por última vez. Clara le había insistido en irse a casa, pero Valeria no podía. Había puesto tanto de sí misma en este proyecto que quería estar segura de que todo estuviera perfecto. Cerca de la medianoche escuchó pasos. Al voltear, vio a Félix acercándose con 2 tazas de café. «Sabía que seguirías aquí», dijo ofreciéndole una de las tazas. Valeria lo aceptó, suspirando. «No podía irme todavía. Esto significa mucho para mí». «Lo sé», respondió Félix. «Y pase lo que pase mañana, tienes que saber que ya lograste algo increíble. Todo este equipo trabaja contigo porque creen en ti. Eso no es fácil de conseguir». Valeria lo miró, un poco sorprendida por sus palabras. Por un momento no dijo nada. Finalmente, sonrió. «Gracias. Eso significa mucho». Félix asintió, dejándola volver a su trabajo. Mientras se retiraba, Valeria sintió que por primera vez había un entendimiento real entre ellos. El cambio no era solo en la empresa, sino también en la conexión que estaban construyendo. El día de la presentación final llegó, y con él una mezcla de nervios y emoción en todo el equipo. La sala de conferencias estaba llena. Ejecutivos, posibles clientes e incluso empleados curiosos que querían ver el resultado del proyecto de Valeria estaban presentes. En el centro de todo estaba ella, preparándose para hablar. «¿Lista?», preguntó Clara ajustando la presentación en la pantalla. «Lo estoy», respondió Valeria, tomando aire profundamente y sonriendo con una mezcla de confianza y determinación. Félix observaba desde el fondo de la sala evitando intervenir. Este era el momento de Valeria y su equipo, no el suyo. Valeria comenzó la presentación con claridad y energía, explicando el propósito del software de diseño educativo y cómo podía revolucionar los espacios de aprendizaje en comunidades de bajos recursos. Cada diapositiva mostraba meses de trabajo en equipo, innovación y creatividad. Valeria respondía preguntas con seguridad, anticipando incluso las dudas más complicadas. Hacia el final, una ejecutiva de alto nivel levantó la mano. «Es un concepto ambicioso. ¿Cómo planean implementarlo en comunidades con presupuestos limitados?». Valeria sonrió anticipando la pregunta. «El costo de implementación ha sido una prioridad desde el inicio. Nuestro software está diseñado para adaptarse a los recursos disponibles en cada comunidad y hemos creado alianzas con organizaciones que buscan financiar proyectos educativos. Esto no es solo una herramienta, es una inversión en el futuro de los estudiantes». La respuesta dejó una impresión clara en todos los presentes. Cuando Valeria terminó, la sala estalló en aplausos. Después de la presentación, Félix se acercó a Valeria mientras el equipo celebraba. «Felicidades», dijo con una sonrisa sincera. «Lo lograste». Valeria lo miró con una expresión de orgullo y alivio. «No fue solo mío, fue del equipo. Pero gracias». Hubo una pausa breve entre ellos, una especie de entendimiento tácito. Valeria rompió el silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora aseguramos que esto tenga el impacto que merece y que tu equipo tenga todo el apoyo que necesita para implementarlo», respondió Félix, mirando alrededor de la sala llena de energía. Valeria asintió. Pero antes de que pudiera decir algo más, Félix continuó. «También creo que es momento de que hablemos de algo más, algo pendiente entre nosotros». Ella lo miró con curiosidad y Félix señaló una sala de reuniones vacía. Entraron
y Félix cerró la puerta detrás de ellos. Ya sé que durante todo este proceso he cometido errores, y algunos de ellos te afectaron directamente. Comenzó Félix con un tono serio pero calmado. Cuando decidí disfrazarme y observar la empresa desde dentro, nunca imaginé que encontraría a alguien como tú, alguien que no solo señala los problemas, sino que también busca soluciones. Pero entiendo que mi método fue injusto para ti. Valeria lo observaba, inmóvil, mientras él hablaba. Quiero disculparme de verdad. No solo por el engaño, sino por ponerte en una posición donde tu confianza en mí quedó comprometida. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo intentar ser mejor, dijo Félix, con una sinceridad que Valeria no había visto antes. Ella respiró profundamente antes de responder. No fue fácil, Félix. Me sentí traicionada, sí, pero también vi cómo intentaste cambiar las cosas no solo por ti, sino por todos aquí. Eso significa algo, y aunque no puedo decir que confío plenamente en ti todavía, creo que estás en el camino correcto. Félix asintió aceptando sus palabras. Gracias por decirlo, y gracias por quedarte, incluso cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Valeria se permitió una pequeña sonrisa. Lo hice porque creo en lo que esta empresa puede ser, y porque a pesar de todo, creo que tú también quieres lo mismo. Esa noche, mientras la oficina se vaciaba, Félix encontró a Valeria en la sala común, mirando una pizarra llena de ideas para los próximos pasos del proyecto. Se acercó con cuidado, sosteniendo 2 vasos de café. ¿Otra noche larga?, preguntó ofreciéndole uno de los vasos. Valeria sonrió aceptándolo. Parece que sí, hay mucho por hacer todavía. Félix se quedó a su lado, observando la pizarra. Lo que hiciste hoy fue increíble. Lo sabes, ¿verdad? Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo permitió que su orgullo personal se reflejara en su rostro. Lo sé, pero no pienso detenerme aquí. Félix asintió, admirando su determinación. Y no tienes por qué hacerlo sola. Estamos en esto juntos. Valeria lo observó por un momento buscando algo en sus palabras. Finalmente asintió. Entonces, sigamos adelante. La relación entre Valeria y Félix se había transformado. No era perfecta, pero ahora había una base sólida construida sobre respeto mutuo y una visión compartida. Mientras la noche avanzaba y la oficina quedaba en silencio, ambos siguieron discutiendo ideas, planeando el futuro y trabajando juntos, sin máscaras ni secretos. Meses después de la presentación del proyecto piloto, Horizonte Digital se había transformado en más de un sentido. El software de diseño educativo, bautizado como Espacios que Inspiran, no solo había sido aprobado internamente, sino que también estaba siendo adoptado por comunidades escolares en toda la región. La empresa comenzaba a ser reconocida no solo por su innovación tecnológica, sino también por su compromiso con el impacto social. Valeria, ahora líder oficial del área de diseño estratégico, caminaba por los pasillos de la oficina con una energía distinta. Sus ideas ya no eran solo escuchadas, sino buscadas activamente. La cultura que antes había estado marcada por el miedo y la competitividad comenzaba a abrir paso a la colaboración y el respeto. Aunque todavía había retos, el cambio era evidente. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Valeria recibió una notificación en su correo. Era de Félix, invitándola a una reunión en la terraza del edificio. Intrigada, dejó todo y subió. Al llegar, encontró a Félix de pie junto a una pequeña mesa con café y una carpeta. La vista de la ciudad desde la terraza era impresionante, con el atardecer tiñendo el cielo de naranja y violeta. ¿Qué es todo esto?, preguntó Valeria acercándose. Un momento para reflexionar y planear lo que sigue, respondió Félix señalando la carpeta. Pero también quería agradecerte, no solo por el proyecto, sino por lo que hiciste por esta empresa, por lo que hiciste por mí. Valeria se sentó frente a él tomando una taza de café. No hice nada que tú no hubieras podido hacer, dijo restándole importancia. Félix negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa. Hiciste mucho más de lo que crees. Cambiaste la forma en que veo las cosas, Valeria. Y no solo me ayudaste a ser un mejor líder, me ayudaste a ser una mejor persona. Valeria lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Aunque su relación con Félix había pasado por momentos difíciles, ahora veía a alguien completamente diferente. No al empresario distante que había conocido al principio, sino
a alguien dispuesto a aprender y crecer. Tú también has cambiado, Félix, y eso no es fácil de hacer, especialmente cuando estás en la posición en la que tú estás. Él asintió, agradeciendo su reconocimiento. Todavía queda mucho por hacer, pero sé que este es solo el comienzo, y quiero que sigamos trabajando juntos. No como jefe y empleada, sino como socios en esta visión de lo que podemos construir. Valeria tomó un sorbo de café, mirando la ciudad a lo lejos. Después de un momento, sonrió. Entonces, trabajemos juntos, pero no esperes que sea fácil, sabes cómo soy. Félix soltó una risa ligera. No lo esperaría de otra manera. En los meses que siguieron, Espacios que Inspiran comenzó a expandirse más allá de las fronteras locales, atrayendo la atención de organizaciones internacionales interesadas en replicar el modelo. Valeria lideraba cada paso con la misma pasión y determinación que había mostrado desde el principio. Félix, por su parte, continuaba transformando la cultura de la empresa, asegurándose de que su visión estuviera alineada con los valores que Valeria había defendido desde el principio. Un año después, en una ceremonia para celebrar el éxito del proyecto, Valeria y Félix se encontraron nuevamente en el centro de la atención, pero esta vez no había secretos, no había máscaras, solo dos personas trabajando juntas por algo en lo que creían. Cuando la ceremonia terminó, Félix le extendió la mano a Valeria. ¿Bailamos?, preguntó, con una sonrisa que recordaba aquel primer encuentro. Valeria rió, recordando los pasos torpes de Félix en aquella fiesta donde todo había comenzado. «Claro, pero no prometo que seas menos torpe esta vez», respondió tomando su mano. Y mientras bailaban, rodeados de aplausos y risas, ambos supieron que no solo habían transformado una empresa, habían transformado sus propias vidas. Y aunque aún quedaba mucho por construir, lo harían juntos, enfrentando cada reto con la misma valentía que los había llevado hasta ahí. El horizonte, después de todo, nunca había sido tan brillante.